La unción de Dios no llega a cualquiera de manera gratuita. Requiere compromisos espirituales específicos que te califiquen para recibirla. Aunque los dones de Dios son dados libremente a sus hijos, Él solo los concede a aquellos que están preparados y rendidos a Él. La unción es más que un don. No importa cuán dotado estés, no puedes funcionar a tu máximo potencial sin la unción. A medida que avanzamos en este video, aprenderás el verdadero significado de la unción y las 10 formas básicas en las que puedes abrirte para recibirla. La primera pregunta que debería venir a tu mente al hablar de la unción es: ¿qué significa ser ungido? Muchas personas creen que entienden verdaderamente el significado de la unción, pero vamos a analizar este tema basándonos en la comprensión bíblica. Una dimensión de la unción que analizaremos se encuentra en Lucas 4:18 a 19, que dice: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año del favor del Señor». Este fue Jesús leyendo lo que el profeta había escrito sobre él antes de que existiera. Al observar cuidadosamente esta escritura, te darás cuenta de que habló de cómo fue ungido, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Es decir, la unción es el Espíritu de Dios con un hombre. Otra escritura que justifica esta afirmación es Hechos 10:38, que dice: «Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él». Esta primera parte de la Escritura deja más claro que Dios ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo. Y la última parte también confirmó que Jesús pudo hacer todo lo que se dijo de él, porque Dios estaba con él. Estas dos poderosas Escrituras traen una convicción fiable de que la unción es la presencia o el Espíritu de Dios con un hombre. Incluso antes de que los apóstoles recibieran la llenura del Espíritu Santo, Jesús ya estaba ungido en el Espíritu Santo, y vimos que este era el secreto de sus hazañas durante su ministerio terrenal. Esta dimensión de la unción es obligatoria para todos los creyentes, porque ningún creyente puede funcionar al máximo de su potencial sin esta habilitación divina. Jesús les dijo a los discípulos que esperaran la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, porque no pueden hacer nada sin él. Incluso Jesús no podría haber hecho mucho mientras estuvo en la tierra si el Espíritu Santo no lo hubiera respaldado. Te sorprenderá saber que esta dimensión de la unción existía incluso en el Antiguo Testamento. La Biblia dice en 1 Samuel 16:13 que Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. Esto significa que el Espíritu de Dios existía y estaba con sus ungidos incluso antes de la llenura pentecostal del Espíritu Santo en el aposento alto. Dios no puede confiar el cumplimiento de su propósito en la vida de alguien si no lo respalda con su Espíritu. Es completamente contrario al protocolo espiritual que alguien que no ha recibido la unción del Espíritu Santo se manifieste con poder en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios en la vida de una persona es evidencia de que su vida está en Cristo Jesús y que el Padre lo unge. Todo verdadero creyente debe tener esta unción porque garantiza la fe en Dios. La segunda dimensión de la unción es la habilitación divina o poder para llevar a cabo una tarea o responsabilidad específica. En Hechos 10:38, que leímos anteriormente, la Biblia dice que Jesús no solo fue ungido con el Espíritu Santo, sino también con poder. El Espíritu Santo en sí mismo es una dimensión de Dios que tiene tanto poder para llevar a cabo todo propósito de Dios en la tierra. Si ese es el caso, no habría necesidad de separar al Espíritu Santo y el poder, como se hizo en Hechos 10:38, pero se separó porque el poder allí representa una función única para una tarea particular. Esto nos lleva a una definición profunda de esta dimensión de la unción. La unción es una unción para funcionar. El Espíritu Santo también es responsable de esta unción, pero este caso tiene un pequeño giro.
La primera dimensión de la unción significa una residencia permanente del Espíritu Santo en la vida de una persona, mientras que esta segunda dimensión significa que el Espíritu Santo está allí solo para realizar un trabajo o llevar a cabo una tarea. Por ejemplo, el rey Nabucodonosor fue ungido o elegido por Dios para castigar a los israelitas llevándolos al exilio en Babilonia, según Jeremías 40:10. Él no creía en Dios, ni el Espíritu de Dios habitaba con él, como vimos en el caso de David. Era un adorador de ídolos. Sin embargo, Dios lo hizo su siervo para llevar a cabo su propósito. Otro buen ejemplo de la unción sobre un hombre para llevar a cabo una tarea es el de Ciro. Fue un rey persa a quien Dios usó para reconstruir el muro de Jerusalén. La historia completa está capturada en Isaías 45. El primer versículo dice: «Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, cuya mano derecha he tomado para someter naciones delante de él y despojar de sus armas a los reyes, para abrir puertas delante de él, de modo que las puertas no se cierren». El cuarto versículo de este pasaje bíblico dejó claro que Dios sabía que Ciro no lo conocía ni lo reconocía de ninguna manera. Eso significa que Ciro no era creyente. Luego, el versículo 13 dejó claro que Dios ungió a Ciro porque quería que reconstruyera el muro de Jerusalén. Ciro no era israelita ni creía en Dios, pero como Dios quería que realizara una tarea para él, le dio una unción que le permitiría desempeñar esa responsabilidad de manera efectiva. El ejemplo final de una persona ungida que no era creyente en el Nuevo Testamento fue un hombre llamado Apolos. Esto no fue intencional en absoluto, sucedió por ignorancia y se corrigió de inmediato. Apolos era un devoto y apasionado amante de Dios que aún predicaba el bautismo de Juan, mientras Jesús ya había nacido, muerto, y el Espíritu Santo ya había venido, pero él no estaba al tanto. Así que esta habilitación divina era el secreto de su celo por el Evangelio, pero necesitaba recibir la verdadera luz del glorioso Evangelio de Jesucristo y ser lleno del Espíritu Santo. Eso fue lo que hicieron Aquila y Priscila por él, y después de eso se volvió más vigoroso en la fe y predicó el Evangelio aún más, porque la genuina unción del Espíritu Santo ahora estaba en él. En términos simplificados, la primera dimensión de la unción es la presencia de Dios, mientras que la segunda dimensión de la unción es el poder de Dios. Ambas son necesarias en la vida de cada creyente para vivir una vida victoriosa en la tierra. Debes priorizar la presencia de Dios en tu vida más que la unción de poder para tu asignación divina. Muchas personas, especialmente ministros del Evangelio, han perdido el rumbo de esa presencia, pero como aún se manifiestan en poder, piensan que Dios todavía está con ellos. Mientras realizas milagros, atiendes a los pobres, guías a las personas e impactas vidas en la capacidad de tu unción, asegúrate de que todavía tienes esa presencia. Nuestro punto de énfasis en este video es cómo recibir la unción de poder para funcionar en tu asignación. Aunque tengas al Espíritu Santo en ti, una dimensión de ese Espíritu debe desatar el poder que necesitas para cumplir tu propósito en la tierra. Esta dimensión de la unción necesita ser activada para que puedas hacer lo que Dios te envió a este mundo a hacer. Quien quiera que estés destinado a ser, fue predestinado antes de que llegaras a la tierra. Supongamos que Dios te ha llamado a ser pastor, evangelista, humanitario, empresario o empresaria, educador, profesional de la salud, y así sucesivamente. En ese caso, una unción activa ese potencial en ti. Muchos creyentes no son conscientes de esto. No saben que se supone que deben demandar al Espíritu de Dios en su vida que traiga ese poder. Un creyente puede vivir una vida infructuosa en la tierra si no hay una unción para llevar a cabo su propósito de existencia. Debes entender que ser creyente no es suficiente razón para que la unción funcione. Requiere responsabilidad y sacrificio. Si Dios ve que no estás espiritualmente preparado para esa responsabilidad, podrías dejar la tierra sin vivir a tu máximo potencial. Por lo tanto, tienes un papel que desempeñar. Dios no derrama su unción sobre nadie sin su consentimiento. Todos los que manifestaron la unción en las Escrituras se posicionaron para el flujo.
De la misma manera, tienes un papel que desempeñar si deseas operar en esta dimensión de la unción. Por lo tanto, examinaremos 10 cosas que debes hacer para recibir esta unción. Estas no son solo cosas que hacer. Una vez que recibes la unción, no las detengas. Son necesarias para recibir y mantener la unción. Muchas personas han recibido la unción en el pasado y luego perdieron el flujo más adelante en la vida. ¿Por qué? Dejaron de hacer lo que mantiene el flujo de la unción. Entonces, ¿cuáles son estas cosas? Número 1. Estudiar la Biblia regularmente. La palabra de Dios tiene un impacto magnífico cuando se trata de liberar el poder de Dios. Dios le ordenó a Josué que el libro de la ley no se apartara de su boca, sino que meditara en él día y noche. Esto lo ayudaría a observar y hacer conforme a todo lo que está escrito en él, para que su camino sea próspero. El secreto del éxito y la prosperidad en lo que Dios te ha llamado a hacer es cuando has recibido la unción para funcionar en esa dimensión. Incluso si entiendes tu propósito en la tierra, aún necesitas el poder para cumplirlo. La palabra de Dios es viva y poderosa, te revela el propósito de Dios y lo respalda con el poder para cumplirlo. El rey David fue una de las personas que valoró la palabra de Dios. Funcionó plenamente en la unción porque la palabra de Dios era su ancla. En uno de los salmos, le rogó a Dios que su mano estuviera lista para ayudarlo, porque siempre habitaba en la palabra de Dios. Hay muchas cosas que la palabra de Dios desbloqueará en tu vida, y todas conducen a recibir la unción de Dios. Una de ellas es la liberación de la mano de Dios sobre tu vida. Cuando la mano de Dios está sobre la vida de una persona, significa ayuda divina. Quien sea ayudado por Dios siempre experimentará facilidad en todo lo que haga. Aún estás luchando por establecerte en el ministerio o en cualquiera de tus propósitos dados por Dios, porque no has experimentado la dimensión de la unción que impulsa la mano de Dios para ayudarte a superar esas dificultades. La unción da rapidez y facilita que logres lo que no podrías haber logrado por tu propio esfuerzo en muy poco tiempo. Es la mano de Dios a través de su palabra la que potencia esa experiencia. Recuerda que el Espíritu Santo es quien te capacita con la unción para funcionar de acuerdo con tu medida completa. Una de las formas de activar ese espíritu es a través de la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Al estudiar la Biblia, estás invocando al Espíritu de Dios para que obre a través de ti, dándote la capacidad y la gracia para funcionar conforme al llamado de Dios para tu vida. Fue algo similar a la experiencia de Pedro cuando visitó a Cornelio. Dios le había revelado en un trance que debía predicar el Evangelio a un gentil y su familia. Aunque Pedro dudó porque sentía que los gentiles eran demasiado indignos para recibir el don de Jesucristo, Dios lo convenció y fue. La Biblia dice en Hechos 10:44, mientras Pedro hablaba aún estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Hay poder en la palabra de Dios y puede ser activado cuando se proclama la palabra de Dios en existencia. Fue a través de la misma palabra que Dios creó todo en la tierra. Dios habló y todo vino a existencia. La revelación de la palabra correcta y confesarla invoca el poder de Dios para traer todo lo que nunca existió a la existencia. Y la unción es una de esas cosas. Si deseas esta unción, debes amar la palabra de Dios. Debes ser un estudiante de la palabra que busca el rema de la palabra, no solo conformarte con la letra. Tu llamado se trata de hacer la voluntad de Dios, la cual está escrita en la Biblia. Dios no puede arriesgarse a ungirte para llevar a cabo su propósito, si ni siquiera sabes cuál es su propósito. Hay un gran poder en la palabra de Dios que puede capacitarte para funcionar en cualquier área en la que Dios te haya llamado. Incluso si no estás en el ministerio, la palabra de Dios puede abrirte a funcionar en cualquier área que Dios te haya llamado. Hay dirección en la palabra de Dios para lo que haces y necesitas acudir a ella ahora para que tu vida tome un nuevo rumbo. Número 2. Una vida de oración. La oración es una de las formas más poderosas de abrirte a la unción. Esto se debe a que la oración es el acto de comunicación y comunión directa con Dios,
y solo se realiza con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando te conectas con Dios durante las oraciones, te conectas con todo lo que Dios tiene, y una de esas cosas es la unción. Ya hemos establecido que la unción es la unción para funcionar espiritualmente y físicamente, lo que significa que necesitas la unción para amplificar tu vida espiritual y física. Es todo lo que necesitas para ser una persona exitosa en tu carrera. No te excluyas de la lista de quienes necesitan la unción, porque no estás en el altar predicando a Dios. Dios está involucrado en todo lo que haces en cada momento porque quiere llevar a cabo su propósito a través de ti. Si eres abogado, Él quiere que defiendas a los pobres e inocentes para que su nombre sea glorificado. Si eres médico, quiere ungirte con un bálsamo de sanidad especial para que cualquier paciente que toques se recupere rápidamente. Si eres empresario, quiere ungir tu negocio para que crezca tanto que impacte vidas financiera y productivamente. Como político, Dios está particularmente interesado en todo lo que haces y quiere ungirte para atraer almas hacia Él a través de esa posición que te ha dado. Esta fue la categoría en la que se encontró Daniel en Babilonia. La unción de excelencia lo exaltó por encima de todos los demás líderes en Babilonia, incluidos los hechiceros, encantadores, magos y todas las personas nobles de Babilonia. Esta unción demostró que Daniel era mejor que todos ellos. La unción lo distinguió de todos los demás porque Dios le dio una habilitación divina que nadie más tenía. ¿Cuál era el secreto de Daniel? Era la oración. Daniel siempre se arrodillaba en su habitación y oraba 3 veces al día. Hubo un tiempo en que los babilonios estaban celosos del éxito de Daniel en el liderazgo político y querían eliminarlo para siempre, pero la persona con la unción no podía ser destruida fácilmente. Dios dijo: «No toquéis a mis ungidos, ni hagáis daño a mis profetas». Conspiraron y pusieron a Daniel en el foso de los leones, pero Dios cerró las bocas de los leones y les impidió devorar el cuerpo de Daniel. Cuando Daniel fue rescatado finalmente, los babilonios que habían planeado matarlo fueron arrojados al foso de los leones, y los leones no dudaron en devorarlos. Daniel no era ni pastor ni evangelista, pero la unción de Dios se manifestó en su vida de tal manera que ningún rey podía funcionar bien en su cargo sin la intervención de Daniel. Él controlaba los asuntos de los babilonios a favor de Dios, aunque la gente no creía en él. Gobernó y fue relevante durante 4 mandatos políticos. Estuvo presente durante el tiempo del rey Nabucodonosor, el rey Belsasar, el rey Darío y el rey Ciro. Esto no era un liderazgo democrático. El líder reinaba por un número particular de años antes de que otros pudieran llegar al poder. En este tipo particular de liderazgo, el líder reina hasta su último aliento y su hijo toma el mando. Eso significa que Daniel fue relevante durante 4 generaciones porque la unción aporta durabilidad al poder. Tal vez la razón por la cual tu nación sigue muy contaminada con todo tipo de agendas demoníacas es porque no te has rendido a la oración. No te has abierto a la unción que te permitirá controlar las cosas para Dios. Dios necesita personas en todos los campos de la vida. Incluso como cristiano, hay dimensiones de Dios que tal vez nunca puedas desbloquear sin la unción. David era solo un pastor sin habilidades ni capacidad para liderar hasta que Samuel lo ungió. Tanto Moisés como Elías tenían la presencia de Dios, pero funcionaban en diferentes dimensiones del poder de Dios. El poder de liderazgo que capacitó a Moisés no era el mismo poder de juicio que capacitó a Elías para destruir los altares y los profetas de Baal durante su vida. Por eso la Biblia dice que Dios puede hacer cosas a través de nosotros solo según el poder que obra en nosotros. Este poder en nosotros es la unción. El poder que capacita a un cantante no es el mismo que capacita a un ingeniero, incluso si ambos son cristianos. Por eso necesitas orar fervientemente a Dios para que te unja con todo lo necesario para cumplir tu propósito único y asignación en la vida. La oración es una de las formas de abrirte a esa posibilidad. Elías no solo era un profeta de juicio en Israel, sino uno que manifestó una extraña dimensión de la unción debido a su poder en la oración. Estaba en la montaña orando por lluvia, y después de que las nubes se reunieron, le dijo a Acab
que corriera a Jezreel antes de que la lluvia lo detuviera. Incluso con los poderosos carros de Acab, la Biblia dice en 1 Reyes 18:46 que el poder del Señor vino sobre Elías, y ajustándose el manto al cinturón, corrió delante de Acab hasta Jezreel. La oración también impulsa la unción para la rapidez, al igual que la palabra de Dios. Aunque Acab tenía todo lo necesario para llegar a Jezreel antes que Elías, la mano de Dios sobre Elías, que es la unción, lo empoderó para ir por delante de Acab. Incluso si no oras ninguna otra cosa en la vida, siempre pide a Dios esa unción de su poder, porque marcará una gran diferencia en tu vida. No importa quién haya avanzado antes que tú, o cuánto tiempo hayas tardado en cumplir tu propósito en la vida. La unción puede ayudarte a recuperar en 10 horas lo que has estado luchando por lograr durante los últimos 10 años, y el secreto de esta posibilidad es una vida de oración. Número 3. Una vida de adoración. Una vida saturada con la verdadera adoración al Padre es una atracción para la unción de Dios. Ha quedado claro a lo largo de las Escrituras que un verdadero adorador debe adorar a Dios en espíritu y verdad, confirmando aún más una correlación entre la adoración y el Espíritu de Dios. La adoración es un momento más profundo de sumergirte profundamente en la presencia de Dios. Esto fomenta tu intimidad con Dios y te enriquece con todo lo necesario para manifestarte en la dimensión de tu gracia. La adoración libera la dimensión energética de la unción de formas que nunca esperaste. Ahora bien, ¿qué es exactamente la adoración? La adoración va mucho más allá de adorar y honrar a Dios con una canción lenta y reconfortante. También va más allá de orar en el Espíritu Santo o llorar durante la adoración en la iglesia. La adoración es una vida de consagración y total rendición a un Dios. Las deidades y los santuarios también tienen adoradores. Todos los dioses falsos y altares que ves tienen adoradores que se rinden a las demandas de ese Dios. Siguen sus reglas y regulaciones, proporcionan todo lo que necesitan y están tan dedicados a ello que pueden renunciar a sus deseos para agradar a su Dios. Dios llama a todo creyente que necesita la unción a una vida de total rendición a Él. La santidad es una de las demandas para la verdadera adoración y requiere una renovación de la mente. Es ignorancia o incluso necedad vivir en pecado y aún así reclamar ser un verdadero adorador de Dios. Un pecador no cumple con los dos requisitos de un verdadero adorador: adorar en espíritu y en verdad. Un hombre espiritual no tiene nada en común con la carne, y la carne es el principal instigador del pecado. El segundo requisito de la verdadera adoración es la verdad, y Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Quien está en Cristo ha sido redimido por la sangre del Cordero y hecho justo por la misericordia de Dios. Un pecador no pertenece a ninguna de estas categorías y debe rendirse completamente a Jesús para ser iniciado en la vida del Espíritu. La presencia del Espíritu es el emblema de la verdadera adoración, que impulsa la unción para funcionar en tu asignación dada por Dios. En el Antiguo Testamento, las personas operaban en la unción sin encontrarse con Jesús, porque Jesús aún no había venido al mundo para redimirlo. Por eso Dios daba su Espíritu a personas específicas para cumplir su propósito temporalmente. El caso es diferente ahora que tenemos al Espíritu permanentemente con nosotros como resultado del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Él es ahora la única licencia para el poder de Dios. Sin embargo, muchos verdaderos adoradores de Dios, completamente rendidos y devotos a Él, se están alejando de Dios debido a las preocupaciones de la vida y a la incapacidad de permanecer en un lugar secreto. Esto puede hacer que el Espíritu de Dios se retire de ellos, pero aún manifestarán el poder por el bien de sus seguidores y aquellos que se benefician de esa unción. Pero eso no significa que aún estén en verdadera adoración. Por eso la Biblia dice que en el último día muchos se sorprenderán, especialmente aquellos que habitan en el poder de Dios sin la presencia de Dios. La Biblia dice que muchos le dirán a Dios ese día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios?
y en tu nombre hicimos muchas obras maravillosas. Pero Dios los mirará y dirá: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios los considera hacedores de maldad, aunque manifestaron la unción de la profecía y echaron fuera demonios porque dejaron los principios de Dios y siguieron su propia voluntad. Contaminaron su adoración al ensuciarse con el pecado. Que no termines en esta categoría, en el nombre de Jesús. Número 4. Usa tus dones y talentos. Cuando usas tus dones y habilidades dados por Dios para honrarlo creativamente, Él derrama su aceite sobre ti. Dios no trabaja con personas ociosas. No te dará algo que sabe que no usarás para su gloria. Si tienes algún don de parte de Dios, considéralo una oportunidad para atraer la unción de Dios sobre ti, porque cualquier don, sin la unción, no alcanzará la plenitud de su capacidad. Descubre tus dones y canalízalos hacia la obra de Dios. Esa es una de las claves para atraer la unción. Consideremos el escenario de los talentos y analicemos cómo un don inactivo puede repeler la unción y llevar a la condenación eterna. Jesús contó la historia de un hombre que iba de viaje y decidió compartir sus bienes con sus 3 siervos según sus capacidades. Le dio al primero 5 talentos, al segundo 2 talentos y al tercero solo 1 talento. El hombre se fue de viaje y los siervos pusieron sus talentos a trabajar. El primer siervo, que recibió 5 talentos, ganó otros 5. El segundo recibió 2 talentos y ganó otros 2. Pero el último siervo, que recibió solo 1 talento, lo escondió en la tierra porque sentía que el esfuerzo no valía la pena para su amo. Los siervos que utilizaron sus talentos recibieron más, pero el que no trabajó perdió el único talento que tenía y fue condenado al infierno. Los primeros talentos dados a los 2 siervos representaban sus dones verdaderos, mientras que las ganancias que obtuvieron fueron la unción que vino sobre ellos por haber puesto sus esfuerzos a trabajar. El que tenía un talento, pero se negó a trabajar, vivió una vida infructuosa, porque no había unción. Fue dejado en la vergüenza y tormento eterno, en el infierno. Querido creyente, cualquier talento o don que tengas y no uses para la gloria de Dios, no dará el resultado que necesitas. No te sientes a esperar ser anunciado como un líder mundial de adoración sin servir activamente a Dios con tu talento en tu iglesia local. Sí, la unción puede anunciarte al mundo, pero tu trabajo atraerá la unción. No te quedes inactivo con tus dones, esperando manifestarte en el poder de la unción. David tenía el don de tocar el arpa, pero no hay registro de que tocara el arpa en ninguna parte ni de que expulsara demonios con este don. Esto se debe a que estaba escondido en el campo con las ovejas todo el tiempo. Estaba cuidando las ovejas en lugar de practicar su instrumento. Inmediatamente surgió la necesidad de que Saúl necesitara un arpista. David dejó el campo y fue al palacio a tocar para el rey. Así fue como la unción capaz de expulsar demonios vino sobre él. Cada vez que el espíritu maligno venía sobre Saúl y David tocaba el arpa, Saúl se calmaba, porque la unción había expulsado al demonio. No sabes en lo que puedes convertirte hasta que te pongas a trabajar. Todos tienen un don o talento. Descubre el tuyo hoy y ponlo a trabajar. Número 5. Sé obediente a la palabra de Dios. Como vimos antes en este video, la unción de Dios no viene gratuitamente. Hay precios que deben pagarse y reglas que deben seguirse. Dios tiene un principio que respalda cada bendición que Él libera a sus hijos, y cuando no se cumplen las demandas de ese principio, Él retira la unción o no la da en absoluto. Una de las cosas que puede repeler la unción de Dios de una persona es una vida de rebeldía. ¿Cómo puedes esperar que Dios te empodere para su propósito si no estás dispuesto a hacer lo que Él te manda? Esa es una aventura imposible. Abraham fue un hombre que mostró este acto de obediencia de la manera más humilde. Dios tenía grandes planes de bendecir al mundo entero a través de él, pero necesitaba ver el corazón de Abraham hacia él. Sí, la obediencia comienza en el corazón. La forma en que consideras a alguien en tu corazón depende en gran medida de la rapidez con la que puedas ceder a su instrucción. Al principio, Dios le pidió que dejara la casa de su padre y su país,
y se mudara a una tierra que él le mostraría. Sin hacer preguntas, Abraham obedeció. Se movía sin visión, pero confiaba completamente en las direcciones de Dios para su vida. Solo puedes demostrar ser obediente cuando no conoces todos los detalles de la instrucción, pero obedeces. Incluso cuando el plan no tiene sentido para ti, aún lo sigues porque has rendido tu voluntad para que la voluntad de Dios se haga en tu vida. Ese es el tipo de carácter que atrae la unción de Dios sobre ti. Abraham tuvo muchos registros de su obediencia incondicional a las instrucciones de Dios, incluso cuando no era conveniente para él. Imagina que te pidan que te circuncides cuando tienes casi 100 años. Eso debería haber sido lo más difícil, pero Abraham obedeció sin dudarlo. Ese mismo día que recibió la instrucción, se circuncidó a sí mismo y a todos los varones de su casa. ¿Cuál es tu excusa para siempre desechar las instrucciones de Dios? ¿Por qué encuentras difícil hacer lo que Dios te ha pedido? No importa cuánto des o sacrifiques al reino, la unción estará lejos si no puedes obedecer a Dios. Dios no está buscando corazones rebeldes. No quiere ungirte si siempre insistes en tu voluntad, mientras ignoras las instrucciones de Dios. Si todavía estás interesado en el poder manifiesto y la presencia de Dios, arrepiéntete hoy. Dios está hablando a tu corazón a través de esta revelación y desafiándote a prepararte para una visita divina. Te invito a suscribirte a los canales para seguir recibiendo reflexiones que mejorarán tu viaje espiritual con Dios. Esto te acercará a su presencia. Recuerda dar me gusta al video y compartirlo con otros para que puedan tener la misma experiencia. Juntos podemos compartir la luz de Dios con el mundo y llegar a los corazones de muchos que necesitan ánimo. Continuemos si estás listo para una mayor manera de dar la bienvenida a la unción de Dios. Número 6. Recibe gracia a través de canciones espirituales. Las canciones espirituales no son solo música que eleva el alma. Las letras llevan la gloria de Dios más allá de las rimas y el ritmo armonioso. Las letras no son simples melodías perfectamente afinadas. Algunas palabras hablan la verdad sobre Elohim y albergan su presencia. Son vehículos a través de los cuales Dios llena los corazones de su pueblo, reponiendo las áreas secas y desoladas de sus vidas. Cuando escuchas salmos ungidos, himnos y canciones espirituales, atraes la presencia de Dios a tu vida, creando efectos que nunca imaginaste posibles. La presencia de Dios no solo es transmitida por las personas, los materiales y objetos pueden llevar su presencia. La sombra de Pablo podía sanar a los enfermos, al igual que los paños que la gente tomaba de su cuerpo. Estas herramientas no son místicas. Dios decide fluir a través de ellas hacia su pueblo. Escuchar y cantar canciones llenas del Espíritu satura tu atmósfera y permite que la gloria de Dios se exprese. Las letras de estas canciones inspiran y te recuerdan adorar y alabar a Dios. Mientras cantas este majestuoso himno, te recuerda la naturaleza eterna de Dios. Son tesoros que elevan incienso al Santo. Dios no puede resistirse a una atmósfera de alabanza como esa. Él vive y habita donde encuentra honor. Donde Dios habita, libera unción. Si deseas el poder de Dios, escucha canciones espirituales en tu tiempo con Él. Abre tu corazón y permite que las palabras hablen a tu alma. Mientras sientas el mover, eleva tu voz en adoración a Dios. Canta y atrae su presencia. Si deseas ser bendecido y sanado, o recibir nuevas olas de unción, debes entrar con frecuencia en una atmósfera de adoración, porque ahí es donde encuentras a Dios. Su presencia majestuosa y abrumadora permanece donde encuentra adoración y alabanza. Mantén un corazón abierto a los himnos. Afina tus oídos con melodías nacidas de las profundidades del Espíritu de Dios y disfrutarás de su unción. ¿Estás listo para la unción de sanidad? ¿Necesitas un favor y una protección sobrenaturales en estos tiempos inciertos? Exploremos otra manera de atraer el poder de Dios a tu vida. Número 7. Mantente en la compañía de los santos. Al compartir con creyentes que también anhelan una medida de la gracia de Dios, encuentras su presencia suficiente que te recuerda que Él está presente
cuando las personas se reúnen en su nombre. Juntos pueden esperar o acercarse al trono donde fluye la unción fresca. Los discípulos de Jesús estaban unidos cuando recibieron la unción de Dios. Hechos 2, 1-3 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento violento que llenó toda la casa donde estaban sentados. Vieron lo que parecía ser lenguas de fuego que se separaron y se posaron sobre cada uno de ellos. También puedes recibir la visitación de Dios al conectarte con otros creyentes, a través del contacto cercano o la asociación con personas que tienen una gracia distintiva. La unción puede transferirse a ti. Los discípulos de Jesús recibieron la unción por proximidad. Después de su resurrección, las personas con las que se cruzaban podían percibir que habían estado con Jesús. Irradiaban atributos particulares de su Maestro. Cuando permaneces cerca de personas que tienen un toque especial en sus vidas, pronto manifiestas el mismo carácter. Se hace evidente para todos los que te observan. Por eso debes ser consciente de tus relaciones. ¿Qué se transfiere a ti de quienes te rodean? Las personas llevan depósitos buenos o malos, y conectarte con ellos transfiere lo que sea que ellos porten. Si es posible, debes cambiar tu círculo y acampar con personas piadosas. Rodéate de personas que tengan la presencia de Dios en sus vidas. Observa si tienen integridad, humildad o algún don espiritual que admires, especialmente si deseas esa gracia. Al compartir con ellos, aprende y estudia cómo viven. En poco tiempo, recibirás la misma unción. No te preocupes por la distancia que te separa de ellos. Dios tiene una manera de transferir la gracia que deseas, incluso sin proximidad. Debes estudiar sus vidas con atención, si son famosos, y obtener acceso a sus enseñanzas y experiencias de vida e invertir en ellas. Empezarás a notar una diferencia en tu vida al hacerlo. ¿Qué tan hambriento estás por ver el poder de Dios obrando en tu vida? Averigüémoslo. Número 8. Medita en las Escrituras. Dios mide tu hambre por tu deseo de buscar su palabra, pensar y reflexionar en ella. El poder de la meditación puede transformar tu vida de lo ordinario a lo extraordinario. Cuando te sumerges meditando en las Escrituras, te centras en la verdad y la unción. Esto facilita su entrada en tu vida. La palabra de Dios es la fuente de poder, lleva su esencia y ejerce la misma autoridad. Cuando te enfocas en las Escrituras, recibes luz, activando su gracia. Te sumerges en su presencia mientras escuchas y reflexionas sobre sus promesas. Si buscas la unción de sanidad, considera aumentar tu tiempo con la palabra de Dios. Contiene el poder para desbloquear los tesoros ocultos en tu vida. Se requiere diligencia para dedicar tiempo a su palabra, pero es una de tus ventajas para atraer la presencia de Dios. Si la unción es importante para ti, debes priorizarla. Vale la pena el precio que debes pagar. Mientras contemplas a través de la meditación, eres tocado por su luz y la frescura de su unción. 2 Corintios 3:18 dice: Así que todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Al fijar tu mirada en las Escrituras y permitir que tu corazón reflexione, esto agudiza tus sentidos espirituales hasta un punto en el que la naturaleza de Dios comienza a impregnar tu ser. Tus pensamientos trascienden de las cosas terrenales y menos importantes, y se enfocan en las cosas eternas de Dios. Tu enfoque en el cielo y la esencia de Dios se vuelve más claro de lo que puedas imaginar. Cuando alcanzas esta altura, realmente has tocado su unción. Esta experiencia es una ola palpitante de su gloria. Si deseas esta medida, debes anhelar su palabra. Tu corazón debe arder con un hambre insaciable por las Escrituras. Esto despertará disposición en tu alma para buscar a Dios a través de momentos de soledad. Un lugar donde contemplas la belleza de su santidad y eres transformado mientras reflexionas sobre sus maravillas. Pruebas el trono del cielo. Esto es lo que significa tocar un nuevo nivel de su gloria. Dios está haciendo una obra poderosa en esta nueva temporada.
te está preparando para una unción fresca. ¿Quieres participar de ella? Exploremos cómo puedes hacerlo. Número 9. Vístete de humildad. Otro canal poderoso para recibir la unción de Dios es la mansedumbre. ¿Has conocido a ciertas personas que tuvieron un adelanto de la gracia de Dios y se volvieron orgullosas? Estas personas eventualmente terminan perdiéndola. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si entiendes el propósito de la unción, matará cualquier orgullo en ti. Dios te da sus bendiciones para que puedas honrar su nombre. Los ungidos son llamados a ser testigos. Nunca se trata de ti. Todo se trata de Dios. No puedes recibir ni crecer en la unción si no muestras humildad. El orgullo robará y te privará del favor de Dios. Jesús siempre mostró un espíritu humilde y aumentó su favor con el Padre y con los hombres. Si quieres la unción, humíllate. Piensa en ti mismo como alguien sin reputación ante Dios, y Él te levantará. Junto con la humildad, prepárate para servir. Eliseo estuvo dispuesto a servir y ministrar al profeta Elías, por lo que recibió una doble porción de su unción. ¿Estás preparado para servir? Esto puede parecer fácil de responder hasta que entiendas sus demandas. ¿Responderás cuando Dios te instruya a hacer cosas fuera de tu naturaleza o inclinaciones por otros? Jesús dijo que si quieres ser grande, debes comenzar por servir, y Él vivió dando el ejemplo. Hizo el bien a todos los que cruzaron su camino. Una oportunidad para servir era el deseo de Jesús, y nunca rechazó a los necesitados, incluso cuando esto le causó inconvenientes. Si no puedes servir como Jesús, no puedes recibir su unción. Dios solo derramará su gloria sobre aquellos que estén listos para hacer su obra. Amigo, grandes cosas están por venir. Prepárate para una unción fresca. Si deseas saber cómo, sigue atento. Número 10. Camina en fe rindiéndote al Espíritu. No puedes recibir la unción si dudas o miras las cosas espirituales con escepticismo. Solo aquellos que creen pueden exigir la unción. La mujer con el flujo de sangre entendió el vínculo entre la fe y la gracia para la sanidad, y por eso la recibió. También debes estar dispuesto a caminar en fe, con un nivel de energía inexplicable, a pesar de tus circunstancias. Si la fe está presente, puedes absorber mejor la gracia disponible para ti, lo cual ocurre con el impulso del Espíritu de Dios. Otra manera de atraer la unción de Dios es rindiéndote al Espíritu de Dios. La forma más fácil de fluir en la unción de Dios es darle la bienvenida al Espíritu Santo en tu vida. Él es el brazo de poder de Dios, y su gracia en tu vida hace que las cosas funcionen sin esfuerzo, incluso cuando enfrentas pruebas. Jesús regresó en el poder del Espíritu Santo y comenzó a manifestar milagros, señales y maravillas, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos y liberando a los cautivos. No lo hizo solo. Su secreto estaba en la presencia de Dios. Si deseas esta medida de poder, debes ser íntimo con el Espíritu Santo. La unción reside en la poderosa presencia de Dios. Cuando entras en su presencia, participas de un nuevo reino de gloria. Dios te dio al Espíritu Santo, y con él viene un desbordamiento del poder de Dios. Cuando Él habita en ti, un toque sobrenatural fluye en tu vida. Debes permitir que el Espíritu Santo se manifieste rindiéndote a su unción. Vivir bajo su guía es una práctica de por vida, y a veces puede ser un desafío porque tus deseos pueden interferir. Nota que la presencia del Espíritu Santo en tu vida no te exime automáticamente de la disciplina y el refinamiento. A través de este proceso riguroso, te preparas para recibir su unción, pero primero debes confiar en Él. Habrá momentos en que Dios te llame a aislarte porque quiere que encuentres la verdadera expresión de su propósito. No resistas al Espíritu Santo. Aprende a caminar en el Espíritu. Jesús se rindió al Espíritu de Dios y fue llevado al desierto durante 40 días y noches. Después de esta experiencia en el desierto, siguió una temporada de cumbre en su ministerio. Regresó en el poder del Espíritu y recibió la unción para activar su llamado. Amado, para tener éxito como Jesús, debes modelar sus acciones. Rendirte continuamente te abre a olas de unción fresca, ayudándote a madurar en Dios.
Él te guiará a soltar y encontrar la frecuencia de Dios. Para tener una renovación constante de la gracia de Dios, sigue el consejo de Pablo. Sé lleno del Espíritu Santo y entrégale el control de tu vida y existencia. Al hacerlo, experimentarás naturalmente su desbordamiento. Para cumplir el plan de Dios en tu vida, necesitas la unción, y no puedes ser empoderado sin rendir todo a los pies del Espíritu Santo. ¿Tiene Él tu voluntad? Si la respuesta es sí, ya tienes su unción. Amado, tu corazón debe estar abierto a dar si deseas una porción inexplorada de la unción de Dios. Cuando extiendes amor a otros o sirves al reino de Dios con tus bienes, inconscientemente creas caminos para su gracia. Cuando das como Dios lo desea, Él hace que toda gracia abunde en ti. Él te permite disfrutar de suficiencia y abundancia en todas las cosas, incluida su unción. Muchos están dispuestos a aceptar el mensaje de paz y esperanza que solo Cristo puede ofrecer. Si Dios desea que des hacia esta causa, especialmente cuando buscas un nuevo nivel de gracia, no debes dudar. Al dar, sus bendiciones regresan a ti en múltiples medidas. En cada manera que demuestras amor a Dios a través de dar, Él te repone con abundancia, visitando cada área de tu vida. De repente te encuentras aprovechando fuerzas que nunca pensaste posibles. Experimentas un nuevo nivel de fe y la facilidad fluye en tu vida. Sus bendiciones abundan en todos los aspectos. Dios te da bendiciones mucho mayores de lo que puedes darle a Él. Así que si Él busca tus bienes, es porque quiere bendecirte. Sus bendiciones en tu vida te enriquecen y no añaden tristeza. Te satisfacen y producen luz en cada faceta de tu ser. La unción de Dios no se limita al ministerio. En la Biblia, entiendes cómo la gracia de Dios descansa sobre muchos. Dios ungió a Moisés para el liderazgo, a los levitas como cantantes talentosos y a David como arpista. De manera similar, puedes recibir una habilitación sobrenatural en el matrimonio, la crianza, la carrera y la vida. Dios puede bendecirte con fe, sanidad, sueños o discernimiento. Según su voluntad, Él aumenta tu capacidad más allá de las habilidades naturales y te encontrarás irradiando un toque o experiencia únicos. Tu unción podría manifestarse en una profunda conciencia de Dios, un nuevo ámbito de ministerio, una impresión duradera en las personas con las que conversas, un llamado al arrepentimiento, sanidad emocional, resultados en tu trabajo o una solución oportuna. Cualquiera que sea la medida que Dios deposite en ti, esencialmente está destinada a avanzar su reino en la tierra. Dios quiere que explores tu área de unción para servir a otros y crear un cambio positivo en el mundo. En tu área de llamado, esta gracia produce facilidad y te impulsa hacia adelante en el propósito de Dios para tu vida. Te hace destacar entre la multitud y te pone en la primera línea para brillar tu luz, para que el mundo vea la gloria de Dios. Cada vez que desees un milagro, lo que necesitas para activarlo es una unción fresca. Amado, si tienes hambre y sed de la unción, Dios te llenará. Si ya operas en un nivel de ella, siempre hay un reino más alto. Dios te lo dará mientras anheles más. Puedes expresar tus deseos a Dios ahora mismo. Oremos, Padre Celestial. Te adoro por tus obras maravillosas en mi vida. Gracias por elegirme como uno de los participantes de tu unción. Solo tú mereces la gloria y el honor. Estoy agradecido de que tengas un plan para mí. Gracias por mostrarme cómo estás abriendo puertas inimaginables para mí. Vengo ante tu trono de misericordia y me derramo ante ti, rindiendo todo lo que tengo y soy, permitiéndome ser quebrantado y moldeado para ser lleno con el aceite que sana, limpia y renueva, el aceite que viene de ti. Santifícame de todo mal. Que la sangre de Jesús me purgue de todo lo que no sea consistente con tu naturaleza. Enséñame a caminar en justicia y sepárame de todo camino que no te agrade. Púrame completamente de orgullo, Señor. No quiero elevarme, sino rendirme a tu propósito para mi vida. No permitas que mi corazón se desvíe de tu curso. Siempre guíame de vuelta a ti y manténme humilde. Señor, úngeme de nuevo para tu servicio y deja que tu aceite de alegría desborde en mi vida.
Que tu unción rompa toda resistencia en mi vida. Declaro que la facilidad entra en mi vida. Comienzo a disfrutar del favor y la bondad de Dios en mi carrera, finanzas y familia. Por la liberación de esta gracia, todo entra en movimiento. Las personas testificarán de tu bondad y misericordia en mi vida. Padre, renueva tu unción sobre mí, para que pueda correr y no cansarme. Oro para que me des una doble porción de unción, como Eliseo recibió de Elías. Te pido que me ayudes a discernir tus planes para mí y que me prepares para la unción que tienes reservada. Señor, activa en mí un nuevo nivel de sensibilidad y conciencia espiritual. Precioso Redentor, necesito que tu presencia me acompañe continuamente. Te pido que avives tu Espíritu Santo en mi corazón. Enséñame que siempre estás conmigo en cada desafío. Ayúdame a discernir su voz y enséñame a honrarlo distintivamente. Por tu gracia, por favor, ayúdame a caminar con integridad y consagración. Que tu unción sea mi escudo, protegiéndome de las trampas del enemigo. Declaro que el diablo no me detendrá para acceder a tu gracia. Rompo toda mala compañía que esté dañando tu unción. Recibo el poder para liberarme de las limitaciones que me detienen. Padre, ayúdame a prepararme para la unción fresca y el encuentro divino, rindiéndome continuamente al Espíritu Santo. Me someto al trabajo que estás haciendo en y a través de mí. Oro para que me concedas la gracia de no resistir tus actos en mi vida a través de la incredulidad. Te pido que me ayudes a construir mi fe diariamente mediante el estudio de tu palabra. Oro por la manifestación de los dones espirituales en mi vida como testimonio de tu unción. Me has llamado a trabajar para tu reino y deseo servir. Derrama sobre mí la unción que rompe todo yugo y libera de toda carga. Oro para que me ayudes a cumplir mi llamado donde quiera que quieras que esté. Quiero ser un instrumento en tus manos, mostrando tu gloria. Que yo disminuya, Señor, haciendo espacio para más de ti. Padre, úngeme para impactar vidas y realizar señales y maravillas para tu gloria. Espíritu Santo, oro por la unción para bendecir a otros, para que puedan ver tu poder a través de mí. Que tu unción me capacite para permanecer como un siervo fiel y testigo de Cristo. Que brille como una luz en medio de la oscuridad, reflejando tu amor y tu gracia a todos los que encuentro. Dirige mi corazón al lugar donde quieres que esté. Quiero vivir tus sueños y planes para mí, manteniendo mis ojos enfocados en ello. No deseo nada más que tu presencia. Libera tu unción, empoderándome para cumplir el propósito y el llamado que tienes para mi vida. Ayúdame a llevar a cabo tu obra y a seguir tu voluntad. Por eso, quiero escuchar tu voz por encima de todo y antes de cada paso. Alinea mi voluntad con la tuya, que mis deseos nunca vayan en contra de tus planes. Dios Todopoderoso, así como encontraste a David y lo hiciste tuyo con tu santo aceite, así también me has encontrado a mí por el pacto de la sangre de Jesús en el Calvario. Que tus manos estén establecidas en mi vida y fortaléceme con tu poder todopoderoso para cumplir mi destino. Dios, te pido que me unjas con sabiduría y discernimiento para que pueda reconocer y seguir tu voluntad en todas las situaciones. Quiero escuchar tu voz y obedecer rápidamente tus mandamientos. Haz que mi corazón sea sensible a la guía de tu Espíritu Santo, permitiéndole dirigir y capacitarme para hacer tu voluntad en todas las áreas de mi vida. Señor, comienza a llevarme a la compañía correcta. Trae a mi camino a todos aquellos con quienes necesitas que camine. Ayúdame a someterme a ellos con lealtad para que pueda conectarme con la gracia que hay en sus vidas. Espíritu Santo, toma mi mano hoy y comienza a guiarme divinamente. Me someto a tu soberanía sobre mi vida, así como ayudaste a los patriarcas de la Biblia, transformando completamente sus vidas. Deja que tus obras sean visibles en mi vida. Toma el control completo y abre cada puerta cerrada para recibir tu unción. Te pido que me reveles mi área de consagración. Mientras lo haces, dame la gracia para obedecerte. No permitas que me desvíe de tu camino. Guía mis pasos en tus caminos y alinea mis pies con los tuyos. Jesús,
Me someto a ti y declaro que mi vida te honrará y traerá gloria a tu santo nombre. Declaro que el Señor es la fuente de mi vida, alegría y satisfacción. En Él estoy completo. Puedo hacer todas las cosas a través de Cristo, que me fortalece. He ganado la velocidad del Espíritu. Conocer la palabra de Dios hará que camine en un desbordamiento de gracia. La gracia que lleva el poder de la promoción, la mano de Dios, está sobre mí fuertemente, y estoy triunfando donde quiera que voy en el nombre del Señor Jesús. Jesús, estoy disponible para nuevas virtudes. Libéralas sobre mí y deja que desborden mi vida. Me conecto con la unción de las palabras proféticas mientras medito. Creo y recibo cosas buenas en mi vida, en mi hogar, en mi trabajo, en mi matrimonio, en mi salud y en mi destino. Gracias, Padre, por tu bondad y amor inconmensurable. Eres fiel y cumples todas tus promesas. Estoy agradecido por la luz que me has dado. Ayúdame a iluminar el mundo y a permanecer en tu presencia. Gracias por escuchar mis oraciones. En el nombre de Jesús, amén. Amigo, es tiempo de recibir una nueva ola de la unción de Dios. El Espíritu Santo está listo para derramarse, por lo que debes prepararte. Una clave vital para recibir la unción del Espíritu Santo es la posición espiritual. No te pierdas lo que Dios tiene para ti. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? La unción es sagrada y un depósito de Dios en todos los que creen, pero no es fácil de preservar. Salmo 24, 3-5 dice: ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no confía en ídolos ni jura por un Dios falso. Él recibirá bendición del Señor y vindicación de Dios su Salvador. La justicia es la base para recibir y conservar la unción de Dios. Su poder habita en aquellos que le temen y lo honran. Si te acercas a Dios, Él reciprocará la acción. Cuando lo haga, comenzarás a ver su gloria. ¿Tus manos sirven al mal? ¿Dónde está tu corazón? ¿Está con Dios o estás incierto en tu adoración a Él? La santidad te lleva del atrio exterior al lugar santo y al lugar santísimo. Allí recibes gracia para cada unción que buscas. El costo de la presencia de Dios es grande. Debes sacrificar las cosas de la carne. Diariamente debes mortificar tu carne y mantener tus deseos alineados con el propósito de Dios. Jesús dijo en Marcos 2:21-22: Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo. De hacerlo, el remiendo nuevo tiraría del viejo, y la rotura se haría peor. Ni echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo, el vino reventará los odres, y tanto el vino como los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Dios odia el desperdicio, por lo que debes limpiarte si deseas retener la unción. No dejes que el pecado te robe lo que Dios ha ordenado para ti. En el Antiguo Testamento, el sacerdote debía ungir a una persona antes de ascender al trono como rey. Del mismo modo, tienes un destino real en Cristo. Él te ha redimido para reinar en la tierra, por lo que debes purificarte para que la unción permanezca. No dejes que el placer del pecado y la lujuria te roben el trono. Debes cumplir con la consagración y permanecer en la voluntad de Dios para preservar la unción. Puede que ya estés caminando en la unción. No permitas que eso sea una licencia para caer en la rebeldía. Junto con esta gracia especial vienen demandas. Al igual que los ungidos antes de ti, Dios te dará instrucciones únicas. Asegúrate de vivir según ellas y de permanecer en su voluntad para tu vida, o corres el riesgo de perder esta gran bendición. La madre de Juan el Bautista recibió instrucciones estrictas de no tomar vino fuerte. ¿Cuál es tu consagración a Dios? ¿De qué maneras honras su unción? Sansón no debía usar navaja en su cabello, ya que éste contenía el poder de Dios, pero permitió que la compañía equivocada lo desviara y reveló un secreto que no debía compartir. Aunque sus padres le advirtieron que no tomara esposa de los filisteos, no los escuchó. Al igual que Sansón, puedes estar ignorando las advertencias y desafiando el mandato de Dios. Debes tener cuidado de no permitir que el enemigo se apodere de ti o te desvíe. La decisión de Sansón de casarse con Dalila lo llevó a su ruina.
Cuando llegó un ataque, se preparó para mostrar su fuerza, pero algo había cambiado. Jueces 16:20 dice: Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos están sobre ti. Él despertó de su sueño y pensó: Saldré como las otras veces, y me libraré. Pero no sabía que el Señor lo había dejado. La presencia de Dios salió de la vida de Sansón cuando rompió su consagración. Otra persona que perdió su unción fue Elí, el profeta. Fue un gran profeta en Israel, en un tiempo en el que la revelación de Dios era rara vez escuchada o vista, pero perdió su lugar con Dios. Elí sabía que sus hijos, Ofni y Fines, estaban profanando el templo de Dios y no hizo nada para detenerlos. No los reprendió por blasfemar el nombre de Dios. Sus acciones trajeron un juicio grave. Los hijos de Elí llevaron el arca del pacto a la guerra con la esperanza de que Dios los ayudara a derrotar a sus enemigos, pero se llevaron una sorpresa. El gran dolor que sintió la esposa de Finés por sus muertes la llevó a morir de parto. En el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 21, llamó al niño Icabod, diciendo: La gloria ha sido desterrada de Israel, debido a la captura del arca de Dios y la muerte de su suegro y su esposo. De las historias de estos grandes patriarcas bíblicos, puedes ver que corres el riesgo de perder la unción si te apartas de la voluntad de Dios. Las bendiciones de Dios fluían a través de sus vidas, pero no pudieron preservarlas. Elí perdió su lugar ante Samuel, un nuevo profeta dispuesto a rendirse y seguir las instrucciones de Dios. Si deseas disfrutar de fervor en tu área de llamado y tener acceso ilimitado a sus bendiciones, debes estar listo para escuchar la voz de Dios. Cuando Él hable, asegúrate de hacer lo que Él mande. Aunque su unción es una gracia inconmensurable que no puede ganarse, puedes mantenerla viva, viviendo de la manera correcta. Al abrir tu corazón para recibir, Dios te refrescará con su presencia y gloria. Gracias por ver este video hasta el final. Creo que has sido grandemente bendecido y transformado por este encuentro. Si este mensaje ha tocado tu corazón, por favor escribe amén en los comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte para mantenerte conectado con más contenido edificante. Dios te bendiga abundantemente.